religioso y en derechos humanos. Además, les debo recordar que el pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer. Por ello, contaremos con la intervención de 3 invitadas especiales. La señora Olga Sierra, quien a través de su experiencia en el campo budista nos compartirá su visión al respecto. Alice Benavides, quien hace parte del área de procesos de prevención de la violencia contra la mujer, y Gina García, desde la difusión de información, participación y sensibilización de la política pública de equidad de género en el distrito. Así que todas nos darán sus apreciaciones. Por lo mismo, hemos preparado unas cuantas preguntas para las invitadas de hoy. Hola, queridas participantes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bien, gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Me alegra tenerlas en este espacio. Gracias por su tiempo, por su participación y pues nada, muchas gracias. Bueno, en nuestra primer momento, vamos a tener a nuestra primera participante, nuestra primera invitada, que es la señora Olga Sierra, quien nos ofrecerá una perspectiva desde el budismo sobre la equidad de género. Entonces, mi primera pregunta es, a partir del budismo, ¿cuál es la visión que se tiene sobre el rol o ideal que debe ser o tener la mujer o el hombre en la sociedad? Y más una sociedad, pues, como la colombiana. Sí, esas preguntas son bastante interesantes. Porque es que el budismo, uno digamos que de las creencias que tiene, es que cree en la reencarnación. Entonces, muchas vidas anteriores hemos sido hombres, muchas vidas hemos sido mujeres. Entonces, como que esta discriminación que hay, a veces ponemos que entre las mujeres, los hombres, pues como que a veces no tiene mucho sentido, aunque indudablemente hay actividades que, digamos, por su naturaleza como más bondadosa, llamémoslo así, porque el hecho de que las mujeres seamos las que tenemos nuestros 9 meses de embarazo, usualmente, ¿cierto? Nos genera como cierta sensibilidad, llamémoslo así. No quiere decir que los hombres no la tengan, por supuesto que también, pero es una sensibilidad diferente. Entonces, creo que ponernos a debatir, por lo menos en el budismo, no tiene como mucho sentido estos temas de hombre-mujer, porque consideramos que cada uno aporta algo a la sociedad y de hecho, si nosotros miramos en el budismo para el desarrollo del amor bondadoso, el amor compasivo, primero tenemos que ver a todos los seres como iguales, el amigo, el que no creo que es mi amigo y el que me es indiferente. Cuando yo puedo percibir a esas 3 personas o esos 3 grupos de personas como iguales, entonces podemos entrar al segundo punto, que es ver que todos los seres han sido nuestras madres o nuestros padres. El siguiente punto es reconocer toda esa bondad que han tenido para con nosotros. Entonces, no más podemos pensar en los padres de esta vida, ¿cierto? Que posiblemente en algunas ocasiones podemos tener problemas o de pronto fallecieron cuando éramos muy pequeños, pero alguien siempre nos cuidó a nosotros, ¿verdad? Entonces, es como yo recuerdo toda esa amabilidad que han tenido para con nosotros y de hecho una de las mayores amabilidades que han tenido nuestros padres es el hecho de que no nos abortaron, ¿cierto? Porque si lo hubieran hecho, pues nosotros no estaríamos acá. Entonces es la primera amabilidad que nosotros debemos de recordar de nuestros padres. Después es yo cómo voy a repagar toda esa amabilidad, cómo yo, recordando y cómo yo me siento cuando pienso en la amabilidad que han tenido los seres conmigo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para repagar toda esa amabilidad si cada uno de los seres que veo en el planeta han sido mis padres o mis madres? Entonces, es
por lo menos no causar daño, ¿cierto? Y cómo yo puedo transformar mi mente para ser una persona que pueda ver a todos los seres como iguales. Entonces, como te decía, hacer todas estas discriminaciones no tiene mucho sentido. Puede que de pronto no tenga sentido para algunas tradiciones la reencarnación, ¿cierto? O sí, entonces podemos pensar que este cuerpo que yo tengo, sí, proviene de mi padre y mi madre, pero a su vez sus cuerpos provienen de sus padres y los cuerpos de los padres y madres de ellos provienen de otros seres. Entonces eso es una cadena infinita hacia atrás de seres que han participado para que yo tenga este cuerpo, ¿cierto? Donde alguno de ellos hubiera cambiado, sido diferente, pues posiblemente yo no tendría este cuerpo. Entonces podría yo pensar desde ese lado, pero también podría pensar en todos los seres que participan indirectamente para que yo tenga muchas bienestares, como es, digamos, las personas que construyeron esta casa, las personas que han trabajado para que tengamos el internet, ¿cierto? Entonces, como cada persona que hay en el mundo ha hecho algo para que yo tenga un bienestar. Entonces, es como recordar esa amabilidad. Podríamos verlo desde esos dos lugares. Pero también podríamos ver que el budismo habla de algunos como pilares, y uno de esos pilares es la interdependencia, la interconexión. Entonces es, yo soy porque existen los demás. Si no existieran los demás, pues yo creo que me moriría, ¿cierto? Si estuviera en una isla sola, pues sería difícilmente yo podría sobrevivir, ¿verdad? Entonces es reconocer esa importancia. Y no solamente de otros seres, sino también de la naturaleza misma. Para el budismo, la tierra es nuestro padre y nuestra madre. ¿Por qué? Porque son los que nos dan el alimento, nos dan todo lo que nosotros podemos tener para la sobreexistencia, ¿cierto? Entonces es como yo tengo que tener también amabilidad con la naturaleza. Entonces es como desde ese punto de vista que nosotros no podríamos hacer mucho discriminación. También podríamos decir, bueno, si soy mujer o si soy de tal género, eso me va a hacer más feliz, pues buenísimo, ¿cierto? O si soy hombre voy a ser más feliz, pero si yo voy a mirar mi mente o la mente de cada una de las personas están igual de insatisfechas, sean de un género o sea de otro. Entonces tampoco es una garantía el tener un género específico para que seamos más felices. Entonces, como que parte de nuestra, no sé, no quiero decirlo naturaleza, pero como que es algo inherente en nuestra mente, esa insatisfacción, ¿cierto? De querer, y que eso me lleva a la avaricia, a los celos, al enojo. Entonces, no hay garantía. Si yo pudiera tener la garantía de que ser de un sexo o de otro, tener una tendencia sexual, me hiciera más feliz, pues bueno, la buscaría, ¿no? Entonces creo que todos estamos exactamente iguales. Por consiguiente, no discriminamos entre unos y otros. Eso sería como una parte de la respuesta del budismo. Ok. Bueno, su merced hablaba de unos pilares, de acuerdo como a esos pilares y de acuerdo como a su experticia y su óptica, ¿considera que desde el budismo se le puede aportar a esa reducción de inequidad de género y pues aumentar la igualdad pues en escenarios públicos en Colombia? Yo pienso que si realmente fuéramos practicantes, no solamente desde el budismo, sino desde la religión en general, los que somos de alguna religión, aunque a veces el budismo no lo consideran como una religión, pero otras veces sí lo consideran como una religión, estamos como entre los dos lados, porque todos somos iguales, nuestra naturaleza es la misma, y si vamos a mirar cuál es la naturaleza de mi mente, que podría ser comparada un poco con la naturaleza del espíritu o del alma, que es amor, sabiduría, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que me conecta con todos los seres y no tendría mucho sentido. Y creo que si nosotros reconocemos, y si me voy al lado de los teístas, que todos somos hijos de Dios, es como que fuéramos hermanos. Entonces, ¿qué sentido tiene estarnos, no sé, como en conflicto,
con malos entendidos y cosas así, si en esencia todos queremos ser felices y no sufrir. Entonces, sí, eso es lo que yo busco, pero también busca la otra persona y resulta que por mi ignorancia, no ignorancia de no saber leer o no saber un idioma o cosas intelectuales, sino de mi ignorancia de creer que las cosas son como yo creo que son, cuando realmente es un poquito, pero en esencia no es tan cierto. ¿Por qué? Porque yo no conozco tu historia, no conozco la historia de la otra persona, posiblemente yo reaccionaría igual que la otra persona a la que estoy juzgando, ¿verdad? Pero porque no la conozco. Si yo viviera esa historia, pues posiblemente sería igual. Entonces, si yo parto de que todos los seres queremos ser felices y no sufrir, pues no tendría mucho sentido estar lastimándonos. Entonces, independiente del contexto, si estamos en un contexto político, social, en la comunidad, en el trabajo, es como que recordar un poquito eso, ¿no? Que no tiene sentido estar yo discriminando y creyéndome la película cuando el otro también se cree su película y cree que es el centro del universo. Todos somos centros del universo, pero pues ese universo realmente debería ser impregnado con el amor, la sabiduría, la compasión, ¿cierto? Es la conexión con el otro y con nosotros mismos. A veces estamos desconectados con nosotros mismos y por eso nos desconectamos con las personas que están alrededor de nosotros o con los seres que están alrededor de nosotros. Sí, claro. De hecho, ayer que tuvimos un cineforo sobre este mismo tema, tuvimos la oportunidad de tener como panelista a la señora Dora Guarín de la organización de fe Brahma Kumaris, y ella comentaba algo al respecto sobre las espiritualidades, las distintas espiritualidades, y que también el ateísmo cuenta como una espiritualidad. Entonces, ¿cómo se amplía como ese espectro, ¿no? Claro. Claro, y digamos que también teniendo en cuenta como todas las acciones y las actividades que también hace todo el sector interreligioso y este tipo de organizaciones basadas en fe, ¿usted considera que se logra incidir en esta consecución de una sociedad más igualitaria y con enfoque de género? Pues yo pensaría que primero ya llevamos algunos avances en esto del sector religioso. Yo me acuerdo de las primeras veces que nos reuníamos, por lo menos desde el Ministerio del Interior y de pronto en la alcaldía también, como que éramos un poquito temerosos del otro, ¿cierto? Ahorita yo llevamos como, no sé, más de 6 años, 7 años, incluso puede que hasta 8 años, conociéndonos, hablando. Entonces, ya a veces esa parte religiosa como que se pierde, como que yo estoy con otra persona que está buscando lo mismo que yo, ¿cierto? Cómo hacer un trabajo que beneficie a la sociedad. Y tú me recuerdas un poquito ahorita cuando hablas de espiritualidades, es que, bueno, yo hago acompañamiento en paliativos a fin de vida, en domicilio, y allá hago acompañamiento espiritual. Y no lo hago desde una religión, lo hago desde la esencia de los seres. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que este cuerpo físico. Nuestro cuerpo tiene como una esencia, llamémosla así, que cuando muere, pues esa esencia, pues, no sé, se puede ir a algún lugar, pero en última lo que queda en los seres que quedamos vivos, es todas las experiencias que tuvimos, las enseñanzas que nos pudo haber dejado esa persona o que nosotros le pudimos haber dado a esa persona. Todas las conexiones, ¿cierto? Entonces, las personas morimos, pero al mismo tiempo no morimos. ¿Por qué? Porque dejamos semillas en cada una de las personas con las que tenemos algún tipo de interconexión, de relación. Entonces, es como recordar eso. Y yo estoy pensando mucho en que cuando hablamos de paliativos, hablamos como solo de fin de vida. ¿Esto a qué lo llevo? A que durante toda la vida no sabemos cuándo vamos a morir, pero tenemos la certeza de que como que eso va a ocurrir mucho tiempo, o sea, mucho en el futuro, ¿cierto? Y la forma como me relaciono a veces causa sufrimiento, a veces hablo mal del otro, genero divisiones, genero intrigas, de pronto si mi pareja no hace lo que yo quiero, entonces terminamos disgustados y posiblemente salgo a la calle y me atropella un carro
y se acabó, ¿verdad? Entonces es como también nosotros empezamos a ver la vida desde otros lugares, no solamente fijándonos en una parte que es meramente física, meramente como burda, llamémoslo así. Eso no, el otro es un ser humano que es igual que nosotros, que su esencia es la misma, ya sea la misma esencia de Dios o la naturaleza de la mente que hablamos en el budismo. Entonces, ¿qué sentido tiene que estemos discutiendo si el otro es mujer, hombre, LGTBI? Esa persona le gusta ser así. Y eso por ahí posiblemente es un poquito más feliz que yo. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿sí me entiendes? Yo como que me estoy cuestionando mucho la forma como yo misma estoy viviendo la vida. La estoy viendo con un sentido que genere tranquilidad a las personas que están alrededor mío, o por el contrario, estoy llevando un tipo de vida que lo único que está pensando es en complacerme a mí misma, ¿sí? Y que posiblemente eso me lleva a ser egoísta. Entonces, eso es como mi forma, yo no sé si estoy en el espacio adecuado o no, pero eso es un poco como que la reflexión que he estado teniendo a raíz de mi trabajo, ¿no? Ok, ok. No, pues muchas gracias por compartirnos esa experiencia y esa óptica, ¿no? Porque igualmente el budismo es una espiritualidad o puede ser una religión, bien, como sea concebida, ¿no? Como decía, todos somos un mundo muy diferente y creo que la equidad de género también se basa en ese respeto de la espiritualidad del otro, ¿sí? De respetar su visión y su perspectiva del mundo también. Exacto. Entonces, Sí. desde ese panorama y desde ese punto, creo que usted está en el lugar correcto. No, pues queridos oyentes, vamos a ir a una corta pausa y cuando regresemos hablaremos más sobre estas apreciaciones, pero más relacionadas a un ámbito político, ¿vale? Punto 4 Radio, la radio que alegra tu día. Punto 4 Radio, solo gracia, solo fe, solo escritura, solo Cristo. Hola, ¿qué tal a mis amigos de Punto 4 Radio? Les saluda Rocío Montenegro desde la ciudad de Guatemala y yo los quiero invitar a que sigan sintonizando Punto 4 Radio y también pueden escuchar mi música, así que sigan sintonizando. Muchas bendiciones.
Síganos en nuestras redes sociales, facebook.4RTV Online, Twitter, @.4radio. Para todos los que nos están escuchando a esta hora en este punto 4 Radio Online, que Dios les llene de paz, de alegría, de gozo, que les dé fuerza para seguir adelante y que los anime a ser cada día Hoy es mejores seres jueves, humanos. estoy en sintonía de punto 4 Radio. Punto 4 Radio, la radio que alegra tu día. Bueno, queridos oyentes, regresamos. Como les comentaba, vamos a hablar un poco sobre la equidad de género desde un plano político, teniendo en cuenta una articulación interinstitucional en pro de orientar esa atención hacia las mujeres que han sido víctimas de violencia en escenarios públicos. Por eso tenemos a nuestra invitada Alice Benavides, quienes nos hablará sobre este tema y nos contará un poco sobre de qué se trata ese sistema distrital de protección integral a las mujeres víctimas de violencias, siglas SOFIA, y quisiéramos saber cómo, de qué trata ese sistema, esos procesos que se manejan ahí dentro del ámbito distrital, ¿no? Listo. Bueno, buenas tardes para todas. Buenas tardes. Como ya lo dijo Andrea, mi nombre es Alex. Yo trabajo con la Secretaría Distrital de la Mujer. Trabajo específicamente en la localidad de Barrios Unidos. Y yo hago parte de un equipo que se llama el Sistema Sofía, que es el sistema que tiene la Secretaría Distrital de la Mujer para prevenir, sancionar y erradicar pues, violencias contra las mujeres. Digamos que es el aporte a esa prevención bueno, de las violencias, ¿no? Porque si bien la situación de violencias contra las mujeres es un asunto, digamos que es sobre el cuerpo de las mujeres sobre el cual ocurren las violencias, es una responsabilidad, digamos que toda la sociedad tiene una corresponsabilidad. Entonces nosotras desde el Sistema Sofía, desde la Secretaría de la Mujer, lo que hacemos es una articulación interinstitucional con las entidades que hacen parte de la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia. En este caso, la Comisaría de Familia, la Fiscalía, el sector salud, las alcaldías locales, las estaciones de policía. Nosotros articulamos para identificar barreras de acceso a la justicia y para orientar o fortalecer las instituciones para que cuando llegue una ciudadana víctima de violencia, las instituciones tengan claridad sobre cómo enrutar a la ciudadana, cómo explicarle cuál es el paso a seguir y que la ciudadana pueda acceder a la justicia. Digamos que es como a muy grandes rasgos lo que significa el sistema. Este sistema existe pues en la Secretaría Distrital de la Mujer, que la Secretaría pues existe en el distrito, existe para Bogotá, y nosotras como ya les cuento, hacemos procesos de sensibilización, de formación. Se te bajó un poco el audio. ¿Me escuchan mejor? No, se escucha bajito, muy bajito. Hola, ¿ya me escuchan mejor? Hola, hola. Te escuchamos bajito, pero te escuchamos. Ok, no, es que ya tengo todo el volumen. Ok. Bueno, entonces, ese es el proceso que hacemos en las localidades. Este sistema existe para Bogotá, como les contaba. Todo el país tiene unos lineamientos pues, específicos que ya mi compañera como que les va a contar un poco más. Digamos que bueno, existe una ley, que es la ley 257 del 2008, que le dice al Estado qué tiene que hacer en temas de prevención de violencias, de acceso a la justicia para las mujeres víctimas, de medidas de protección, de medidas de atención, en temas pues
específicos de violencia contra las mujeres. Digamos que como a grandes rasgos, ese es el sistema, así funciona. Funcionan las 20 localidades de Bogotá, incluida Sumapaz, que es una localidad 100% rural. Y pues bueno, aunamos esfuerzos para aportar a la garantía de las mujeres a una vida libre de violencias. Como les digo, este es un trabajo articulado, pero además es un trabajo de toda la sociedad, ¿sí? Hombres, mujeres, niños, niñas, personas adultas, todas las personas que hacen parte de la sociedad tienen una tarea en este sentido y es reconocer, saber que si a mí no me pasa, que si yo no soy víctima, no significa que mi compañera, amiga, hermana, tía, prima, vecina no sea víctima, ¿no? También es como un llamado a la solidaridad y a la sororidad entre las mujeres para entender que esta es una realidad, ¿sí? Y así, pues bueno, nos parezca complicado, nos parezca muy difícil de entender, pasa y pasa todo el tiempo. Las estadísticas de violencia contra las mujeres pues cada día van en aumento. Por ejemplo, pues en la localidad de Barrios Unidos, las estadísticas es que en lo que va ocurrido este año han habido aproximadamente un poco más de 600 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, pero además también acoso sexual, también violencia psicológica, digamos que es una cosa que está, que existe, que no podemos como negar, sino que al contrario, pues tenemos que, digamos, que unir los esfuerzos para que todo, pues bueno, como para poder aportar a que esto sea distinto. No significa pues que esto va a cambiar de un día para otro, ¿no? Los cambios sociales llevan mucho tiempo eh, y pues hace parte también de una concientización de las personas, todos los seres humanos, sobre lo que está pasando. Bueno, digamos que en este tema de violencia pues hay mucho de qué hablar. También pues, se puede hablar de los estereotipos de género, ¿no? Lo que se hablaba ahorita Olga Lucía un poco, y es cómo la sociedad dividió los roles entre hombres y mujeres, y en esta división existe un desequilibrio, una desigualdad, una desigualdad de oportunidades también, y pues ahí empiezan las situaciones de violencia, ¿no? Como que la raíz de la violencia es la desigualdad. Es que esta sociedad no existe en igualdad de condiciones. ¿Sí? No se creó en igualdad de condiciones y pues en ese momento tampoco existe de esta forma. A partir de ahí entonces empiezan las situaciones de violencias, eh, bueno, digamos que eso y pues muchas situaciones como culturales, creencias también religiosas, que han llevado a que las mujeres crean que merecen una situación de violencia porque dijo que era así y me tengo que aguantar o tengo que quedarme por mis hijos o por mi familia o porque Dios quiso esto para mí. Digamos que que, son muchas las cosas que, ¿cómo decirlo?, que hacen que las violencias permanezcan, ¿sí? Eh, las creencias culturales, las creencias religiosas, hacen que muchas personas pues continúen pensando situaciones desiguales, ¿no? Que perpetúan el machismo y el sexismo y ver a la mujer como un objeto. Entonces, todo esto tiene que ver con la situación de violencia. Bueno, digamos que puedo dejarte hasta ahí para que continúe. Sí, claro. Ayer, como comentaba, hubo un cineforo en la Universidad Minuto de Dios, en donde tuvimos la participación de Dora Guarín, perdón, y de la señora Viviana Machuca de World Vision. Ellas dos tenían puntos, o sea, como encuentros, y hablaron de la espiritualidad, la diversidad de la espiritualidad. Hablaron también de un término que tú acabas de nombrar también, que es sororidad, ¿sí? Y ese término, en cuanto a equidad de género, yo creo que es muy pertinente trabajarlo, ¿no? Eh, También pues teniendo en cuenta que escenarios públicos abarca mucho, ¿no? Y teniendo en cuenta que en la religión o en la estructura, en cada estructura, ¿no? En el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito económico, la estructura siempre hay hombres,
¿cierto? Siempre han habido como esos cargos de mando. También como en el tema pastoral, la mayoría son hombres. Entonces también ayer se hablaba un poco sobre esas dinámicas que de una u otra forma eh, como que reflejan esa inequidad, ¿no? Esa desigualdad en cuanto a oportunidades, como lo dijiste, en cuanto también a el rol de la mujer o el hombre y cómo los diversifican. Entonces, súper chévere el tema y aparte lo que cuentas de cómo es ese sistema que tiene ahorita la Secretaría de la Mujer para proteger los derechos de forma integral de las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia, ¿no? Porque hasta donde se ve está la violencia no solo física, sino está la emocional, la psicológica, y tener esa línea de atención habilitada para este tipo de casos es muy bueno, un acompañamiento muy bueno. Y bueno, cuando suceden este tipo de casos, Alice, de, de violencia de género, ¿qué tipo de proceso se gestiona desde la Secretaría para aportar a esa, o bueno, mitigar ese fenómeno, ¿no? Como tal, ¿cuál sería como en los pasos de pronto, cortos, pero sustanciosos quizás, para, para simplificar un poco ese proceso? Bueno, la Secretaría de la Mujer ha identificado como una ruta, como unos pasos en una ruta para que las mujeres puedan acceder a la justicia, mujeres víctimas de violencia. Entonces, digamos que es como el 1, 2, 3, 4 de la ruta, sin embargo, las mujeres, digamos que la ruta puede empezar en cualquier número. Entonces, digamos que como número 1, las mujeres tenemos derecho a recibir orientación e información. ¿Quién es la entidad experta en orientarnos e informarnos? La Secretaría de la Mujer. Entonces, la Secretaría de la Mujer tiene diferentes equipos de atención, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, casas de igualdad de oportunidades para las mujeres, que ya mi compañera amplía un poco más la información, y ahí nos informan y nos orientan, ¿sí? Nosotras no somos entidad que investiga, somos entidad que orienta e informa a las ciudadanas, a las mujeres. Bueno, digamos que está como la línea púrpura, que es la línea 018-112-137 para Bogotá, que funciona las 24 horas del día, de domingo a domingo. Ahí nos pueden orientar e informar. En el paso 2, digamos que en el 2 está que las mujeres tenemos derecho a recibir atención integral en salud. Entonces, una mujer víctima de violencia, si se acerca a una entidad prestadora de salud, de servicios de salud, tiene que atenderla inmediatamente. Es una urgencia que una mujer víctima de violencia llegue al sistema de salud. Entonces, ahí también tenemos pues toda la información sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pues lógicamente son las 3 causales que tiene la sentencia para Colombia. La entidad prestadora de salud pues, tiene que informar, y ya es decisión nuestra si lo aceptamos o no. Sin embargo, necesitamos ser informadas de las posibilidades que existen en caso de ser víctimas de violencia específicamente violencia sexual. Todas las cuestiones de violencia son urgencias médicas, no pueden enviarte como a sacar una cita y a venir otro día, sino que es una urgencia médica. En el 3 está que las mujeres tenemos derecho a recibir medidas de protección y medidas de atención. Entonces, una medida de protección la da una comisaría de familia o una fiscalía. Entonces, que son las entidades que reciben la denuncia. Entonces, la entidad, ya sea la comisaría de familia o la fiscalía a la que yo acuda, dependiendo de la situación de violencia que tenga, tiene la obligación de hacer una evaluación de riesgo, saber yo en qué estado de riesgo me encuentro y asimismo orientarme e informarme también, pero aparte de eso, dictarme una medida de protección. Entonces, la ley nos dice que hay 14 medidas distintas de protección, entre ellas ordenar al agresor el desalojo del inmueble, ordenar al agresor el pago, de pronto si la ciudadana víctima necesita algún pago de servicio de salud, tiene que incurrir con los gastos de esto,
ordenar custodia y visitas de niños y niñas, bueno, digamos que son 14 distintas, y también dice que cualquier otra que sea necesaria para salvaguardar la vida de la ciudadana, ¿no? Entonces, estas medidas de protección solamente las da o la Comisaría de Familia o la Fiscalía. Ninguna otra entidad nos da una medida de protección. Son estas las entidades encargadas. Y en el punto 4 está que las mujeres tenemos derecho a que nuestro proceso sea investigado. ¿Quién se encarga de la investigación de los procesos? La Fiscalía, ¿no? Entonces, existen, pues como les contaba, equipos de la Secretaría en diferentes entidades. Tenemos equipos en hospitales, tenemos equipos en URIs, en unidades de reacción inmediata, atendiendo y asesorando a las ciudadanas, ¿sí? Si bien ellas no reciben denuncias, ellas orientan y guían a las ciudadanas para que puedan poner su denuncia, para que puedan acceder a la justicia. Como les decía, este 1, 2, 3, 4 no es como en el orden, porque digamos que una mujer puede ser víctima de violencia y llegar primero a la fiscalía, o primero a la comisaría, o llegar primero al sector salud, ¿no? Sino que se han identificado estos 4 puntos como cosas básicas a las que tenemos derecho las mujeres, en tema de prevención de violencia o en tema de acceder a la justicia en caso de ser víctimas de violencia. Y tiene que ver también pues, con el tipo de violencia, ¿no? No es lo mismo ser víctima de violencia en espacio público, que era lo que hablábamos ahorita, que en espacio privado. Y pues efectivamente en espacio público es más o menos todo. Yo pongo un pie afuera de mi casa y estoy en el espacio público. La calle, el transporte público, las universidades, los colegios, las tiendas, los bares, todos estos lugares hacen parte del espacio público, ¿no? Y ahí existen todas las violencias también, ¿no? Que digamos que la ley nos habla de 4 distintas, que tú nombraste ahorita: violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. Esas son como las violencias de las que nos habla la ley y lamentablemente las encontramos tanto en el espacio público como en el espacio privado, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de en dónde estamos seguras las mujeres, pues resulta que en el espacio público no, pero si nos vamos a ver el espacio privado, pues en el espacio privado más o menos tampoco. Entonces, es una situación bastante compleja. Y pues bueno, digamos que nuestro proceso también es sensibilizar, orientar, compartir la información, que las mujeres sepamos identificar violencias, porque a veces naturalizamos las violencias, creemos que es normal una relación abusiva o que es normal pues ciertos comportamientos que afectan pues como el comportamiento o la salud de las mujeres. Digamos que pues hasta ahí puedo dejar porque no podemos hablar de esto toda la noche. Claramente es un tema bastante arduo, tiene mucho por decirse, ¿no? Pero es muy interesante conocer ese tipo de proceso, de acompañamiento, tener ese conocimiento a la mano, ¿no? Porque a veces tenemos personas o mujeres cerca que no conocen sobre estas dinámicas y no conocen o no tienen a la mano esta información y exactamente este tipo de espacios es para llegar a esas personas, ¿no? Para alcanzar esas personitas que de pronto no tienen esa información. También, pues, como decías ahorita, tu compañera Gina García, ella trabaja con todo el tema de procesos de participación, de cómo se da esa difusión de la información y cómo se da esa sensibilización en relación con la política pública de equidad de género en la localidad de Barrios Unidos. Entonces, nada, Gina, te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todas. Un saludo a todas las panelistas, saludo pues a ti, a todas y todos los que nos están viendo. Entonces, vamos a hablar de un tema importante y es la política pública de mujer y equidad de género. Para poder tener recursos, ¿sí? Frente a una problemática social, se requiere una política pública y cuando hay política pública, ahí sí el Estado destina recursos frente a esta problemática social. Entonces, por eso es tan importante conocer la política pública que rige el tema pues, de género, ¿sí? Nuestro gran marco de acción es el COMPES 14, que
que es nuestra política pública, es nuestro gran marco de acción y el objetivo pues de este COMPES es tener como unos lineamientos generales en torno a la política pública. No sé si me escuchan bien, es que siento que se puso lento mi computador. No, pero te escuchamos. Aquí Ujú, se se escucha escuchó bien. fluido. Ok, muchas gracias. Entonces el COMPES 14 salió el 27 de enero del 2021 y ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, para hablar de esta política es importante resaltar que esta política no nació de personas allá pensantes o en una entidad, sino nació de mujeres como cada una de nosotras que estábamos en el hogar, mujeres afroindígenas, de un montón de cosmovisiones donde se vio la necesidad de tener una atención especializada para las mujeres, ¿sí? Entonces, primero se creó el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, que eran 112 acciones, pero dijeron, un plan sin política, pues no hay presupuesto. Hay que crear una política pública de mujer y equidad de género. Se creó la política pública y se actualizó pues el año pasado. ¿Sí? Esta política pública, a diferencia de otras políticas, se creó con la participación de las mujeres, con la cosmovisión de las mujeres en el Distrito Capital. ¿Sí? Bueno, entonces aquí me adelanto un poquito. Y nuestra política nos dice, ¿cuál es el objetivo general de esta política? Reconocer, garantizar, redistribuir los derechos de las mujeres en sus diferencias y diversidades que habitan en el Distrito Capital, de manera que se modifique de forma progresiva y sostenible las condiciones injustas y evitables de discriminación, desigualdad y subordinación tanto en espacio público como en espacio privado. Esta política pública tiene 11 objetivos, 15 resultados y 196 productos que busca realizar entre el 2020 y el 2030, ¿sí? Y tiene unos enfoques. ¿Qué son unos enfoques? Son las gafas con las que yo veo una problemática social. Entonces, tiene el enfoque de derechos humanos, que es reconocer que los derechos de las mujeres hacen parte de los derechos humanos, ¿sí? Reconocer que también tenemos unos derechos que históricamente han sido invisibilizados y que es hora de empezar de reconocer y darle ese espacio. Tenemos el enfoque de género, que es todo el tema del análisis entre las discriminaciones y subordinaciones que se dan entre lo femenino y lo masculino en una sociedad para generar relaciones de equidad e igualdad. Tenemos el enfoque poblacional y diferencial, que es reconocer que, oigan, no es lo mismo tener la cosmovisión de una mujer joven a una mujer adulta mayor o de una mujer indígena, afro, LGBT, ¿cierto? De acuerdo a su cosmovisión, eso es una forma de ver la vida y desde esas perspectivas tan diferentes podemos construir. Tenemos un enfoque territorial desde la política pública y es pensarse que no es lo mismo ser una mujer en Sumapaz, que es una zona rural, a ser una mujer aquí en la localidad de Barrios Unidos, que es más ciudad, ¿sí? No es lo mismo la cosmovisión y el enfoque de territorio que tiene una mujer en Chapinero Alto a una mujer inclusive en el mismo Chapinero Bajo. Entonces empezar a reconocer esas diferentes cosmovisiones, esa diversidad desde la política, y tenemos un enfoque ambiental, que es la generación de condiciones para que las mujeres se puedan sentir seguras tanto en espacio público como en espacio privado. Esta política pública se divide en 8 derechos. El primer derecho es el de paz y convivencia con equidad, que busca reconocer las memorias históricas que tienen las mujeres en torno a los conflictos armados y reconocer que las mujeres después de los niños hemos sido botín de guerra en estos conflictos. Tenemos el derecho a una vida libre de violencias, que mi compañera lo explicaba. Tenemos el derecho a la participación y representación. ¿Cómo generar condiciones de equidad e igualdad? Pues generando dentro de los espacios de incidencia y de poder la voz, visibilizando la voz y la agenda de las mujeres, ¿sí? Entonces, por eso la Secretaría tiene una apuesta muy grande en temas de participación, tanto local como a nivel distrital. Entonces, es importante cómo incidir en esos espacios. Localmente tenemos el Comité Operativo Local de Mujer y Géneros, que es una instancia de participación donde se buscan generar acciones por los derechos de las mujeres a través de la territorialización de la política pública de mujer y equidad de géneros en las localidades. Pero a nivel distrital también tenemos delegadas de las localidades y por enfoques diferencial y de derechos tenemos mujeres que nos representan y le hablan al oído a la secretaria y otras cabezas de sector para que tengan en cuenta la voz de las mujeres, ¿sí?
Entonces, también tenemos la estrategia desde participación 50-50, que es el trabajo con edilesas, donde se les dan herramientas de ciencia política, donde se hace un trabajo muy bonito de sororidad entre las mujeres, entre otros temas. Trabajos en condiciones de igualdad. Entonces, es también reconocer y hacer esa sensibilización en empresas privadas donde se habla de ambientes laborales en condiciones de igualdad para las mujeres, desde el trato, desde las formas de relacionarse, entre otras cosas. Tenemos el tema de salud plena, que es un derecho al que se le apuesta mucho y ese reconocimiento de la salud plena. Desde las casas de igualdad se generan actividades de bienestar para las mujeres, se hacen articulaciones con la Subred Norte y con otras entidades para que se tengan actividades de bienestar y que las mujeres conozcan sus derechos en sus temas de derechos sexuales y reproductivos. Tenemos la educación con equidad, que es transversalizar todo el enfoque de género en procesos educativos o procesos formativos, ¿sí? Pero también llevar esos procesos, esta política a escenarios muy locales para que las mujeres conozcan esto y sepan que tienen unos derechos y hay una entidad donde hay varios servicios pues para las mujeres. Tenemos una cultura libre de sexismo, lo que ustedes decían hace un momento, cómo desde históricamente se ha generado, ¿cierto? De acuerdo a los contextos históricos, en la división del trabajo, desde la época industrial, se empezó a generar una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Y cómo eso ha perpetuado la cultura con la que nos desenvolvemos día a día, desde los dichos, los medios de comunicación, desde las formas de relacionarnos con el otro y la otra, a veces replicamos y mantenemos esos estereotipos que generan desigualdad y discriminación hacia la mujer. Tenemos el de hábitat y vivienda digna, que es un derecho donde buscan generar acciones que permitan como contextos seguros y sanos pues para las mujeres. Y básicamente, ahora voy a hablar un poquito de una estrategia que tiene la Secretaría. La Secretaría busca generar acciones la Secretaría de la Mujer busca generar acciones de prevención y promoción de derechos para las mujeres, ¿sí? Entonces, cuando antes de crear la política pública, decían, bueno, ¿cómo llegamos a los territorios? Entonces se habló con las mujeres y dijeron, no, nosotros queremos unas casas de igualdad. ¿Por qué casas? Porque no queremos un sitio institucional donde todo sea frío, donde no sea un trato cálido a las mujeres, y por eso se creó las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres en el territorio, ¿sí? Entonces, estas casas que ofrecen asesoría jurídica, asesoría psicosocial, ¿cierto? También hay otras estrategias que son procesos de información, difusión, llamémoslo charlas, talleres, si ustedes quieren, vamos a un sitio, dictamos temas sobre prevención de violencias como la semicompañera, proyecto de vida, cultura libre de sexismo, salud plena, sobre los derechos también. Podemos ir sin ningún costo. Estos servicios que ustedes ven no tienen ningún costo, ¿sí? También la Secretaría tiene la estrategia de justicia de género en las casas, en las casas, por ejemplo, aquí en Barrios Unidos hay una estrategia donde hay un equipo de la Secretaría de la Mujer que acompaña a las mujeres en sus procesos de denuncia en comisaría, en fiscalía, para evitar barreras de acceso en temas de violencias basadas en género. Tenemos la estrategia de empleabilidad, también se tiene un trabajo fuerte con las cuidadoras, entre otros servicios que tiene la Secretaría y pues que sería muy chévere que conocieran. ¿Dónde pueden conocer toda la oferta de la Secretaría? Llamando a la línea púrpura, escribiendo en el correo que aparece ahí. En la página de la Secretaría dice en la primera pestaña una oferta para ti y ahí van a encontrar cursos virtuales, van a encontrar las direcciones de las casas de igualdad y ahí pueden averiguar pues todos los servicios que tenemos para las mujeres. Entonces, pues nada, quedo atenta y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. No, ok, súper chévere, muy amplia todo el tema del sistema, Sofía, y aparte ese proceso de empoderamiento femenino también en cuanto a sus derechos, el tener el conocimiento a la mano es poder, ¿no? Poder hacer algo, poder construirme, poder reconocerme. Y me gusta mucho el tema.
Es muy arduo, es muy amplio, el tiempo no da para hablar de todos estos temas tan importantes. Sin embargo, también tocaron la relación entre la cultura, la religión y los derechos de las mujeres en una sociedad, ¿no? Esos tres ámbitos se interactúan entre sí y también como que están inmersos en esta sociedad y eso es lo que yo creo que debemos aportarle todos, como lo dijimos, toda la sociedad tiene que aportar a una equidad de género, a una igualdad de oportunidades. Y hoy es la invitación a todos y todas las que nos escuchan que hagamos efecto dominó, que desde mi actuar, desde mi pensar, desde mi sentir y desde mi espiritualidad pueda aportarle al otro y pueda reconocer al otro como un igual, ¿no? Esa es como la invitación. Y bueno, queridos oyentes, ya como para finalizar este espacio, queremos despedirnos. Gracias a todos, gracias a nuestro equipo de trabajo, gracias a las panelistas que estuvieron acompañándonos en este espacio. Ha sido un inmenso placer compartir con todos ustedes y no olviden sintonizarnos dentro de 15 días a la misma hora. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, chao. Bueno, las organizaciones basadas en fe le apuestan a los procesos de articulación, formación, gestión e incidencia en pro de la transformación y el desarrollo, visibilizando los aportes del sector religioso y las OBF en Colombia. Por eso, no olvides escucharnos en vivo los jueves de 4 a 5 de la tarde ingresando a www.4radio.com. Comunícate y participa. Comparte tus propuestas e inquietudes al correo comunicacionesdac.org y sé parte de esta gran apuesta social, cultural, educativa y religiosa. Recuerden que este es un espacio habilitado por la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y por la plataforma Fe y Desarrollo y Despertando al Gigante. Por eso, búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete. Facebook, @dgigante y elco. Twitter, @dgigante, _, y elco. Instagram, @dgigante, _ y elco. Y YouTube, Comunicaciones DAC y elco.